Y Josefa, por sus palabras tan cariñosas, se demuestra el cariño que me tienen los tres, y lo agradezco mucho. Y yo digo que mi padre, cada vez que voy a un congreso de esos por ahí, me dice: el peor plan has creado. Pero hoy no me lo ha podido decir. Hoy sabía que esa era la peor plaza, sin duda, en la que he toreado. Y no porque no me sienta a gusto, vamos, todo lo contrario, que estoy en casa, sino porque me siento como una intrusa. Ese intrusismo profesional que se ha puesto tanto de moda, yo soy una de ellas. Créanme, no es falsa modestia, no es la figura de la captar su benevolencia para captar su atención y su benevolencia, no. Es que presento un libro sobre la historia de la piel de mi pueblo. Ni me he dedicado nunca a la historia, no soy historiadora, ni me he dedicado nunca a la artesanía de la piel, algo de lo que la mayoría de los presentes sí pueden alardear. Yo no, soy lingüista, solo lingüista. Y sí, ese fue mi primer objetivo. Era un fin mucho más pequeño, que comenzó como una idea para una tesis doctoral, quería estar listo para poder dar clases en la universidad. Esa era la idea. Un corpus de palabras que me permitieran realizar un trabajo terminológico que me acreditara como doctora. Ya está. Y miren al final, el camino volvió a girar y solo hubo que encontrar nuevas motivaciones, y las encontré. Por eso esto no es un trabajo de una sola persona, no es mi trabajo, es un trabajo colectivo. Quizás me equivoqué de disponer en la portada María García Antonia coordinadora o algo así, para no engañarme, digo. Ya les digo que mi primera intención solo era buscar palabritas relacionadas con la lengua de especialidad de la marroquinería, pero la suerte quiso que me cruzara en ese camino con la profesora Gómez de Enterría. Ha sido una de las mayores suertes en mi vida profesional y se notan las palabras de cariño, lo agradezco. Por eso quiero agradecerte sinceramente por estar aquí conmigo y que pese a sus múltiples tareas pendientes y millones de compromisos, que haya venido desde Madrid solo para presentar este libro. Ella, que se dedica a la terminología y a los estudios diacrónicos, a la historia de las palabras, me surgió en uno de nuestros primeros cafés juntas hace ya tiempo. Hicieron una revisión histórica de aquellas palabras que fuesen más relevantes en mi tesis. Y yo pensé, petaquero, esa es la palabra. ¿Por qué petaquero y por qué no marroquinero? ¿Por qué cuando yo me refería a los artesanos de mi pueblo yo siempre decía petaquero? Y sin embargo sabía y era consciente de que la marroquinería era la artesanía a la que yo me estaba refiriendo. Pues yo digo que por ser de aquí, precisamente por ser de aquí, por haber nacido en Ubrique, por mis propias raíces. Por eso mi dedicatoria, por eso mis abuelos. A los de aquí, por la herencia lingüística recibida, y a los de allí, por ser capaces de mostrarme a mi pueblo desde fuera. La abuela Pepita viene a recoger este agradecimiento en nombre de los padres. Entonces empezó el trabajo. En primer lugar, la tesis rápidamente cobró otras dimensiones que yo no me esperaba. Y a la Universidad de Cádiz, bajo la tutela del profesor Miguel Casas, al que le estoy muy agradecida por haber creído en el proyecto, se unieron entidades como Enpiel o como Móviles. Con esta última llegamos a conseguir incluso el primer proyecto motriz que se había realizado en toda Andalucía a un área que no fuera de ciencia. Pues comenzamos con Enpiel, con el Museo de la Piel, con distintas jornadas entre petaqueros y distintos asesores que me ayudaban a distinguir cuáles eran las palabras importantes de aquellas que tenía que sacar fuera. A todos ellos, que veo algunos por allí, muchísimas gracias, de verdad, por la ayuda. Pero había que empezar, y la palabra ya la tenía clara, era petaquero. El primer lugar de búsqueda debía ser el archivo histórico. Era la primera vez que me acercaba a algo así. Yo trabajo con corpus electrónicos, y aquel corpus había que cogerlo con pinchita, había hojas que estaban totalmente destrozadas, había que mirarlo con lupa. Créanme que esta científica, que va de muy científica, jamás había acercado a nada así. Pero ahí entró Fernando, gran erudito y parte de mi familia, por lo que no fue difícil contar con su ayuda, sus continuos consejos y su guía para seguir ese camino histórico de la historia que yo recorría por primera vez. El Mado, el Catastro de Ensenada fueron libros de referencia para esta lingüista desmontada.
quería encontrarlo. Quería encontrar la primera persona que se había llamado Kirurique Petakero. ¿Por qué? Porque la palabra Petakero estaba en el lenguaje oral, eso estaba claro. Pero tenía que haber alguien que lo tenía que haber registrado por primera vez. Yo ya sabía que Eurique había sido curtidor, antes que nada. La primera noticia documental, lo verán en el libro, aparece en 1752. Ahí también aparecían otros oficios de la piel, aparecía el zurrador, aparecía el zapatero, pero el petaquero por ningún sitio. Bartolomé Sánchez de Medina ya firmaba en aquel guión, en aquella película que hicieron sobre Eurique, que fueron los zapateros los que empezaron a hacer otros artículos de piel, distinto al calzado, esos cocineros. Las carteras de ganadera y la petaca. Esa era la palabra, petaca. No era petaquero, era petaca. Esa era la que yo buscaba. Pero ¿cómo nace? ¿Cómo llega a España? Que no es una palabra, no es una palabra que venga del latín. ¿Y por qué llega a ser tan importante en nuestro pueblo que pasa a ser la que nos identifique? Eurique el de las petacas, Eurique de las petacas. Pues petaca viene del náhuatl, lengua amerindia, que es el que nos pilla lejos, del petaclae, que era una caja hecha de cerilla. Esta era la petaca, pero esa a mí no me servía. Esa no era la petaca que yo estaba buscando. La que yo buscaba no la consigo localizar hasta el siglo XIX en un corpus de la Real Academia con el sentido de caja que servía para guardar trabajo. Esa era la que yo quería, pero claro, no tenía ningún tipo de testimonio escrito. Tenía testimonio de petacas como los cestos, cerones que llevan los burros para vender el pan por las aldeas en Perú. Y la palabra petaquero. Pero el petaquero era el panadero que iba vendiendo el pan, que tampoco era nuestro petaquero. Pero aparece petaca como una variante de ese baúl hecho de cerilla, como maleta en México, hecho de piel. Y de ahí deriva petaquero. Y por extensión del nombre, ese petaquero de México se convierte en aquel marroquinero, no solo que hace maletas, sino que hace todo artículo de piel relacionado con el sentido de la marroquinería. Por eso, en la actualidad, en el diccionario de la lengua aparece México, marroquinero. Y yo digo que podíamos colocar, y Eurique también. Bueno, pues había que buscar quién había sido el primero. Y apareció. Créanme que me costaron horas, pero apareció Basilio Aragongo. A mí no se me va a olvidar nunca ese nombre, porque era el primero que así mismo se había autodenominado petaquero. Ya lo tenía, ya no necesitaba nada más. Y entonces me vino la luz. ¿Y por qué esta luz? ¿Y por qué dejarlo aquí? ¿Por qué no ven la evolución de esta palabra y descubrir que cuando marroquinero aparece por primera vez, petaquero empieza a decrecer en el número de utilización? ¿Por qué avanza marroquinero y petaquero no? ¿Por qué empieza a caer la palabra curtidor y empiezan a nacer muchas más palabras de petaqueros en el archivo municipal? Esa luz no es una luz cualquiera, esa luz lleva apellido, se llama cuña de apellido, y a ella le debo la constancia de haber estado durante 2 veranos encerrada en la biblioteca municipal buscando en ese archivo histórico todos los nombres, todos los oficios de la tierra. Gran error de lingüista no haber apuntado, que era lo que decía Fernando, los nombres de verdad de todos los petaqueros, de todos los marroquineros. Solo apunté el número de veces que aparecían, pero no apunté los nombres. Bueno, llega aquí a la biblioteca donde tuve un compañero de libros, estas casualidades de la vida, y un compañero de intereses. Él iba a sus cursos de informática y él se había dedicado toda su vida al mundo de la piel. También había hecho un estudio de los oficios de la piel, uno que yo no había realizado. Y que, si me llevo a olvidar, eso de mis raíces, mi abuelo Caco no me lo hubiera perdonado en la vida. Y tenía que incluirlo en el libro. Así que tengo que dar las gracias a Manolo Gómez por haberme cedido el estudio que ha hecho sobre los viajantes en Eurique, que podrán ver en el anexo final del libro. Bueno,
Finalmente llegó el momento de la edición, aunque la redacción nunca paraba. Fernando seguía encontrando datos que debíamos incluir y seguían apareciendo investigaciones de Urique y otros Urique que debíamos seguir incorporando. La consulta a los numerosos blogs que hay sobre Urique, páginas web, artículos y revistas, libros, así como la consulta de historiadores y especialistas, ocuparon gran parte de mi tiempo. A todos ellos les debo dar las gracias por su trabajo, por facilitármelo sin ningún tipo de problema. Y a aquellos familiares que ante mi llamada me ayudaron a conseguir las investigaciones de sus padres, de sus abuelos. A ellos muchas gracias también. Con esta edición llegó la revisión de los textos. Con Betty y Ana, muchísimas gracias a las dos por su ayuda en la revisión de los errores tipográficos y por su paciencia. Y finalmente llegó la hora de ilustrar el libro. Y ahora quiero decirles que la elección de este lugar no es casualidad. Paco y Maribel me han abierto siempre las puertas de este museo, siempre que las necesité. Y es aquí en este museo donde precisamente encontré o me inspiré en varias de las ideas. El cuadro de mi profesor, José Luis Mancilla, fue una de esas inspiraciones. Había colgado en aquella escalera el cuadro de un petaquero trabajando. Y esto me hizo valorar la posibilidad de que el libro no estuviera ilustrado solo con fotos, sino que aquellos que también habían contribuido a recoger el mundo de la piel a través de su pintura formaran parte del libro. Gracias a todos. Sus nombres están recogidos en el texto y en la primera página de agradecimiento, porque no hubo ni media duda ante mi petición y porque este libro no hubiera sido lo mismo sin su contribución. Como comprobarán, es un compendio de muchas investigaciones, de las inquietudes de otros pequeños que quisieron acercarse al mundo de la piel. Por eso este trabajo no es un trabajo individual, es un trabajo coral. Y quiero decirles que ni siquiera me puedo atribuir el hecho de ser ni la coordinadora ni la directora de esta edición, porque tengo que confesarles que yo trabajo con un equipo de tratamiento de fotografía, un equipo de escaneo, un equipo de digitalización de imágenes, aquellos que han revisado mis textos. Mi grupo de trabajo, sus nombres no aparecen en el libro, pero sí sus apellidos son Emilio, Marilu y Isabel, y les quisiera dar las gracias porque formamos un gran equipo. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber asistido y por compartir este día.